¿Qué tal, compatriotas? Acá nuevamente en Mancoinca TV con mi querido amigo José Luis Villanueva, compañero de la Facultad de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, contento. Y vamos a discutir sobre educación, un tema que nos preocupa mucho a los dos porque los dos tenemos hijos en el colegio y queremos tener siempre lo mejor para nuestros muchachos. No sé si recuerdas una de las preguntas que nos hacíamos siempre, era con respecto a... Claro, recuerdo mucho una que era muy interesante y te preguntaría a la vez, ¿qué opinas tú de que la propuesta o sobre la propuesta del ingreso libre a la universidad en el Perú? Ah, esa propuesta, ¿sabes qué? Es propia de la mente de los rojos, de los izquierdosos. No es la primera vez en la historia que surge esto. Durante la Revolución Rusa surgió. O sea, es parte, cierto, el nacimiento de un cierto resentimiento social. Pero es inevitable frente a las personas que tienen más inteligencia, son más capaces, han tenido más oportunidades o más suerte, ¿no? Entonces los rusos trataron de que el proletariado y el campesinado ingresaran a las escuelas, todo, y lo que vieron fue una terrible baja de nivel educacional. Mao fue más radical. Cuando los comunistas triunfaron en los años 50, en principio de los años 50, no pudieron hacer una racia en las universidades chinas, porque la mayoría de los cuadros comunistas de Mao eran campesinos y letrados. Uno que otro pertenecía a las grandes universidades. Entonces, ¿qué sucedió? El establishment chino intelectual se quedó. ¿Por qué? Porque había gente que había estudiado doctorados en Estados Unidos, en Europa, conocían varios idiomas, eran muy cultos, etcétera, etcétera, propia de la clase técnica, ¿no? Y vino después el gran salto adelante, que consistía en una industrialización forzada que fue un derroche de recursos y hundió en la pobreza y en la miseria a mucha gente y mató de hambre a mucha gente. Se estima que 50 millones de personas. Durante ese proceso todavía no se atacó a la universidad. ¿Por qué? Porque necesitabas ingenieros para el proceso. Sin embargo, cuando llegó la revolución cultural, Mao ordenó que las antiguas élites que habían tenido privilegios sean barridas por el proletariado. ¿Y qué pasó? Te voy a dar el ejemplo de la Universidad de Tsinghua. Abrió las puertas a todo tipo de personas de origen proletario, de origen campesino. Tú sabes que acá discriminamos a nuestros compatriotas de su origen. Nosotros somos nacionalistas, democráticos, creemos en la libertad. Pero también creemos que hay diferencias. Entonces, ¿qué sucedió? Entraron y el nivel educacional se fue abajo. En Tsinghua, a pesar de que quisieron exterminar o liquidar a la clase supuestamente de los terratenientes, de esa burguesía que estaba agazapada, que estaba esperando el golpe contra el Partido Comunista y el gran director, el gran capitán del barco comunista Mao, no pudieron liquidarlos. ¿Por qué? Es sencillo. Pasaba algo común. Tú, por ejemplo, eras un profesional y habías destacado en la China prerevolucionaria, y tienes tus hijos y los haces estudiar y ellos destacan porque hay una especie de selección. La selección existe. Entonces, ¿qué sucedió? En Tsinghua se empezaron a enfrentar dos bandos, ¿no? Los radicalisquis, que tipo Cerrón, Bermejo, todos estos plumíferos, y la parte intelectual que sabía que para lograr algo te tienes que romper el lomo, pero sin decirle no al partido, ¿no? Porque los hijos de esos intelectuales destacaban dentro del partido. Es lo curioso. O sea, se entregaban en cuerpo y alma a la juventud comunista, todo, y destacaban en estudios y en la política. O sea, lo que tú dices es que nunca dejaron de pertenecer al partido, crecieron dentro del partido. Y eso le ardía a los plumíferos de aquella época, pues. Interesante. Porque ellos tenían el capital político, pero ellos tenían el capital intelectual. Al final, cuando murió Mao, hubo un empate. Ese empate permitió que los chinos reclutaran e instalaran su sistema educacional, que es terriblemente selectivo y solo permite ingresar a los chicos más dotados, sea proletario, sea campesino, sea donde sea, pero esa parte, ese sumum intelectual que existió en China desde hace siglos, siguió habitando las universidades, siguió progresando y permitió la industrialización cuando Deng Xiaoping abrió el mercado. Por eso cuando el profe dice sus barbaridades, a mí el profe me da vergüenza ajena.
entiendo un poco esa idea un tanto troglodita. Lo que pasa es que el profe no lee. Te recomiendo, profesor, y a los trogloditas de Cerrón, Bermejo y todos esos plumíferos izquierdistas que lean la Revolución Cultural y vean que esas ideas no son originales. Ahora, yo tengo otra pregunta que me he hecho durante mucho tiempo y probablemente también la compartimos tanto en las aulas como fuera de ellas, ¿no? ¿Por qué la educación en el Perú es un desastre? por los sindicatos. ¿Por los sindicatos? Sí, el sindicato tiende a crear círculos, cárteles dentro de la educación. Entonces, como excluyen. Y pasa lo mismo en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos hay una nueva teoría racial que le dicen el régimen, que le dicen el patriarcado blanco. O sea, la teoría de la raza. Esa teoría dice que el racismo está intrínseco, es de la izquierda democrática de los demócratas, pero el extremo izquierdo de los demócratas. Ellos dicen de que los colorados, pelos blancos, los anglosajones que han creado ese país son racistas todos. Y como es estructural, siguen siendo racistas. Entonces, la historia anterior ha sido el progreso de esta casta blanca a costa de los esclavos negros. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿es jalada de los pelos o no? Claro que sí. Es una tontería. Pero, ¿qué sucedió? Lo han metido en las escuelas norteamericanas, aunque no lo crea. Por ejemplo, las madres norteamericanas, los padres norteamericanos, escuchaban esa teoría ahí de los Black Lives Matters. Pues ¿para qué? No justificamos acá ningún abuso. Pero esta minoría radical ha aprovechado estos abusos y se ha lanzado encima de la estructura. Los padres al ver eso han empezado a protestar. En Virginia, por ejemplo, empezaron a protestar. Y se dio la paradoja de que no podían hacer nada porque se dieron cuenta que la educación es un cártel en Estados Unidos. Tienen sus propios proveedores, sus compañías que le dan material educativo. Te cuento la barbaridad de que contrataban un consejero para poder darle clases a los maestros, para prepararlos, para que ellos puedan extender la educación a los alumnos, donde decía que los blancos tienen ciertas características, ¿no? Que les gusta la letra, que son racistas y tanta tontería. O sea, unas conferencias así de locos. Me parece algo más bien como los terraplanistas, ¿no? En la educación. Unas artes extraterrestres, pero mira, pues, están metidos ahí y no pueden hacer nada. Entonces los padres están empezando a militar para ir a los consejos de padres, que el sindicato de profesores es el que está dominando y están empezando a ir, tienen que llenar formularios, ir a los burócratas. Es una pesadilla con respecto a poder romper ese cerco progresista de loquitos de izquierda. Pero es verdad, pues. Algún día debatiremos el término progresista, porque para mí creo que no tiene el mismo sentido que tiene para la izquierda en general, ¿no? Bueno, y hablo como una persona independiente, y yo siempre hemos conversado este tema, yo no creo ni en los extremos, ni en la izquierda, ni en la derecha, yo creo siempre en el gobierno de los mejores capacitados, y hemos tenido muchas discrepancias en el pasado respecto a eso, ¿no? Pero creo que, y lo hablo ya también desde el punto de vista empresarial, ¿a quién querrías tú manejando tu negocio? ¿Al mejor gerente que puedas contratar o a una persona que no está preparada? Y eso es un grave problema, ¿no? Fuera de la corrupción, que ya es otro tema. Yo tocaría un último punto, que dentro de las tantas preguntas que te puedo hacer, ¿no, querido amigo Ernesto? Sería, ¿cómo se arregla la educación en el Perú? Mira, tienes que partir con la realidad. Es un cártel, ¿entiendes? El SUTEP es poderoso. Ahora el profe está empoderando a otra organización que igual va a ser poderosa. Cuando hacen huelga son fuertes, ¿me entiendes? Pasa lo mismo en todos los países donde la progresía se ha metido de nariz, o la izquierda, como se dice, ¿no? La izquierda siempre está relacionada a la progresía, también radicalismo y modavez, y toda esa chanfaina, ¿no? Esa sopa llena de terraplanistas. ¿Por qué tantas siglas en esos países? No lo sé, les gusta esto patas, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que podemos hacer frente a eso es empezar. Yo no puedo hacer una reforma porque mira cómo ha acabado la reforma de los profesores.
Estoy completamente seguro que ese examen de validación de profesores, el mismo ministerio lo ha... Porque es chicha, es un gobierno chicha, se lo ha dado y vamos a aprobar todo. Eso está, por lo menos te hablo de las versiones que he escuchado. Bueno, yo escucho mucho, espero no tener problemas contigo. A ver, por favor. A Rosa María un Palacio. chisme, te cuento. Y ella menciona de que, según las fuentes que tiene, y esto es el programa probablemente de ayer o anteayer, eso salió del Ministerio de Educación, ¿no? Salió del Ministerio de Educación porque una vez que sigue todo el protocolo de seguridad que tiene, que es prácticamente como si estuvieran ante un cohete que va a salir del espacio manejado por la NASA, porque es una seguridad increíblemente alta, con prácticamente no puedes entrar con ropa, ¿no? Ellos mismos, sin celular, o sea, es una cosa muy moderna, muy sofisticada, y no pudo haber salido de parte del INEGI. Es decir, la prueba se sacó varias semanas antes de que llegue a la impresión masiva. Por eso el Word famoso que es pasado o distribuido a los profesores, ¿no? Entonces había que investigar a fondo y de verdad pues eso demostraría que hay una gran no es corrupción, diría yo, ¿no? Es mucha chicha en el gobierno. Sindicalismo barato es. Sindicalismo barato, o sea, no hay la gente capaz ni siquiera de hacer esas cosas bien, ¿no? No, desprecian eso, odian eso. O sea, no, para ellos, en su visión de izquierdistas retrógrados básicos, o sea, y encima la izquierda, el marxismo, el comunismo, esas son estupideces, son doctrinas extranjeras. Según ellos, todo tiene que ser igual. O sea, siempre te igualan a martillazos. Tal vez por eso detestan a la gente preparada, ¿no? Es un odio de clase, hay que confesarlo, es un odio de abajo hacia arriba y hay mucho resentimiento metido ahí. El hecho del examen, que haya sido así semanas antes, difundido entre todos, demuestra una organización dispuesta ¿a qué? A torpedear todo tipo de mejora. Mira, se luchó mucho por tratar de que el magisterio empiece a seleccionarse los mejores y no esté alimentando a gente tan mal preparada como el profesor, ¿no? Imagínate sus alumnos. Pero la cuestión es que esa masa de profesores existe y va a existir gobierno tras gobierno. Lo único que podemos hacer es implementar los colegios de selección de los mejores niños, tanto en Lima como en provincia, y selección de los mejores profesores. Eso no van a poder decir que no. O sea, la cuestión es, por ejemplo, dar ese examen, que lo den ¿quiénes? La Católica, la San Marcos o la UNI. Claro. Ellos que se encarguen de hacer esos exámenes, de tal manera que el gobierno no mete sus pezuñas ahí. Y si hay un pezuñoso, o sea, si hay uno de esos cutreros en el ministerio y quiere saber todo, no vas a saber, porque las universidades le van a decir un momento, compadrito, tú no vas a entrar acá. Porque por lo menos eso no van a poder tumbarlo, a menos que sube un verdadero gobierno marxista y haga el desastre, destruya el país y tratar de construir en su teoría toda esa estupidez. Pero eso permitiría que filtrar los mejores profesores. Y los mejores profesores se van a las mejores escuelas. Y a las mejores escuelas van los mejores niños. Y el niño que vive en un pueblo joven, que siempre tiene limitaciones para trasladarse, para comprar sus útiles, para tener internet, todo, esa familia recibe un subsidio. Imagínate, por todo es economía. Todo es beneficio y eso llega también a la familia. Si una familia ve que el niño es chancón todo, pero el papá tiene que ganarse la vida siendo cobrador y la mamá tiene que ganarse la vida vendiendo en el mercado su menú, recibe un subsidio porque su hijo es inteligente, ¿qué va a hacer? Lo va a cuidar. Es decir, hijito, por favor, estudia. Tú estudia. ¿Por qué? Porque va a recibir el subsidio. ¿Y el niño qué va a recibir? Buena educación, va a recibir los implementos y la familia no le va a vender sus implementos porque sabe muy bien que si el muchacho no rinde, ¿qué va a pasar? Pierdes el subsidio. Exacto. En el campo, igual. Y reclutas lo mejor, porque si el niño es inteligente y tú le das así buen colegio, le das su alimentación, todo, pero su entorno familiar no lo ayuda, entonces no va a progresar. Es utilidad, todo en la vida es utilidad y beneficio, y eso es lo que le damos. Si en las mejores escuelas van los mejores, solito empieza a subir el nivel, solito empieza a subir, y ya no tenemos esos desastres de la peor educación en Sudamérica, ¿no? Esa sería la solución. Y de ahí conectarlo con la universidad.
O sea, solo lo mejor. Y creamos una élite intelectual de solo lo mejor. No importa tu origen, ¿ah? No importa de clase media, que eres pituco, no lo eres, vives en San Isidro, vives en un cono, vives en provincia, vives en el cerro, no importa. Lo que importa ¿qué es? La capacidad. La capacidad. Es un culto a la capacidad, a lo mejor. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y el pueblo se nutre, el pueblo nacen los grandes genios. Por ejemplo, Stevie Jobs, ¿qué era? El hijo de unos obreros. Era el hijo de unos obreros. Tú cuando ves, por ejemplo, Ford, también fue un hombre humilde que salió de la nada, pero ¿qué pasa? Tenía la fuerza y tenía la estructura, ¿no? Los Estados Unidos es totalmente diferente, pero nosotros podemos darle esa visión. Y ya, pues, los demás, los profes, los progres, los huelguistas, los sindicalistas, ¿qué podemos hacer? Hasta que se vaya mejorando lentamente. Cuando la máquina empieza a moverse, ¡ah, caramba! Estás hablando de una visión de mediano a largo plazo, Ernesto. Claro, por lo menos 5 o 10 años, ¿no? Puede implementarse inmediatamente la selección de niños, la selección en los colegios. Pero tienes razón, 10, 15 años, ¿no? Yo recuerdo una experiencia, bueno, muy, probablemente si quieres, incipiente, pero era uno de los primeros pasos, que dicho sea de paso, lo comenzó Alan García, ¿no? Él dejó una infraestructura educativa, mejoró la anterior y trató de llevar a eso la educación. Hemos perdido también, por temas políticos, probablemente, si no el mejor, uno de los mejores ministros de educación en la historia del Perú, ¿no? Que salió en el Congreso antepasado, que fue, para mí es increíble, y luego a él se lo llevan, no estoy seguro si es un órgano de la ONU, y finalmente está en una posición donde vendría a ser como una especie de asesor que ve la educación mundial, ¿no? Es increíble, o sea, a un peruano, los propios peruanos lo sacamos, pero un organismo internacional lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Como te digo, no, o sea, estamos así porque odiamos la meritocracia. O sea, ese es el problema en este país. ¿La odiamos? No la odiamos. Bueno, yo te hablo desde el punto de vista privado. Nunca, jamás he trabajado para el Estado. Todo lo que he podido lograr en la vida ha sido gracias a la educación, donde me apoyaron mis padres. Eso lo reconozco, tú lo conoces. Que no se puede despreciar, o sea, yo no entiendo al rojo, un hombre se saca la mugre, estudia, hace maestrías, hace doctorados, se rompe las pestañas, se le queman, sacrifica a la familia, tiene una buena posición, logra progreso. Eso es, eso lo tienes que ver mal. No es explotar al sistema, ¿no? Más bien es aprovechar las herramientas que tienes, porque volviendo al ejemplo de lo que yo he vivido, si no te esfuerzas, no logras nada en la vida, ¿no? O sea, te esfuerzas de una manera, digamos, sana, trabajando honradamente, preparándote. El mundo actual te exige una preparación, unos niveles de excelencia que dudo mucho que siendo o recibiendo y preparándose de una manera mediocre los puedas conseguir, ¿no? Podrás hacerlo por tu cuenta, probablemente a muy paso lento, ¿no? Pero la idea es siempre progresar, siempre mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Educándonos todos los días. Bueno, eso tienes razón. La selección permite, como te digo, que nazca ese sentido de competitividad. O sea, la idea de mezclar buenos con malos viene de la progresía europea. Y en Estados Unidos se aplicó. Antiguamente Estados Unidos también seleccionaba a los mejores, pero hubo todo este cártel americano de educación y que se copian acá estos probes babosos. Todo ese cártel agarra y dijo no. Por ejemplo, en el Perú tú sabías que es una mentada de madre tratar de seleccionar los mejores. Para el profesorado y para el ministerio, ¡uf! Va de retro, ¿qué te crees tú? ¡Discriminador! No puedes hacerlo. Es imposible hacerlo. Y te lo digo porque conozco profesores que les comentamos esto y me dicen que eso es... Estás hablando, volvemos a lo mismo, ¿no? Estás hablando de la educación estatal, porque en la educación particular no, todos sí hay selección. Conocemos que hay niveles, ¿no? O sea, lo mejor está por acá, lo más o menos acá y lo otro que necesita ayuda. Los alemanes hacen eso, ¿eh? Los alemanes desde niño ya verifican si tú soplas para la universidad o para un trabajo técnico. Desde chibolos. No quiere decir que no tengas libertad. O sea, tú puedes, por más que te digan tu coeficiente no va para tanto, tú puedes intentarlo con voluntad y todo. Pero ¿qué pasa? En general acertan. Entonces, ¿qué les permite? Nutrir la universidad de solo los mejores. ¿Me entiendes? Y ellos tienen una característica. Todos sus institutos y colegios están estandarizados. O sea, tú puedes tener un Stuttgart
uno en Berlín, uno en München, y está estandarizado. El resultado de ese instituto vale. No es como acá, pues vamos al colegio donde estudió el profe y pucha madre, lo metes a competir con un muchacho de Trisa que está ambicioso, quiere estudiar la católica, la uni, y le hacen pedazos. Esa es la cuestión, ¿no? Estandarizar también. Y bueno, pues la conclusión, como te digo, yo no creo que se pueda romper los cárteles, porque eso implica varios años, pero si se instala el sistema de competencia, entonces va a ir cambiando la mentalidad, sobre todo de esa masa de profesores, ¿no? Y tú sabes que cuando eres competente y no progresas, te frustras. Y ahí nacen los revolucionarios, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, si usted lee la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Nazi, mucha gente competente intentó mejorar su nivel de vida y al no poderlo, fue el choque contra el sistema. O sea, nosotros tenemos que hacer que la gente capaz logre el progreso. Y al lograr el progreso, ya la gente, las personas que la rodean, que es su entorno, van a decir, esforzándote y rompiéndote el lomo, vas a lograrlo. O sea, es cambio de mentalidad, ¿no? Pero es cuestión, como te digo, de un plan. Con el profe no se va a lograr nada. O sea, ahorita la educación va a ser un desastre, lo va a convertir en un desastre. Yo personalmente no quiero darle el golpe porque tú sabes que soy un demócrata. La Constitución y las leyes se respetan. Yo sé que tú quieres sacarlo, ¿no? Bueno, mucha gente quiere sacarlo. No. Yo no creo que sea conveniente. Yo creo que la idea es preservar el orden democrático que, gracias al gran regalo que nos ha dado Keiko, se rompió, ¿no? Se rompió. O sea, yo discrepo, como ya lo he comentado contigo, bueno, volviendo a nosotros, yo creo que el gobierno de Kuczynski no ameritaba vacarlo. Probablemente se le hubiera juzgado después, pero lo que se hizo, pues, para mí es como una traición a la patria, ¿no? O sea, se abrió la caja de Pandora y miren las consecuencias. Miren las consecuencias. Político valiente se necesita para educación. Un político nacionalista, compatriota. Este movimiento es de gente inteligente, gente que se esfuerza, gente que lucha, pero que también quiere velar por su compatriota del campo, su compatriota del Andes, su compatriota del cono, su compatriota que no tiene oportunidad de educación, su compatriota que no tiene oportunidad de crecer. Cuando no tienes oportunidad de crecer, empiezan a lanzar piedras. Y nosotros, para eso están los pensantes, y no todos esos políticos zarapastrosos. Bueno, pues José Luis, ahora terminamos entonces. Ok. Ha sido un gusto estar, compatriotas. Bueno, gracias por haber invitado. Te deseo lo mejor, Ernesto, como siempre. Nos vemos. Cuídate.